Bueno, vamos a hablar de los materiales, la tecnología y la humanidad. Gracias a una tarea que comenzó hace más de 2 millones de años y que continúa en la actualidad a un ritmo cada día más acelerado, se han desarrollado infinidad de materiales que nos permiten, mal o bien, vivir en la forma en que lo hacemos. Todo comenzó hace 2 millones de años, cuando un antecesor nuestro, el Homo habilis, en algún lugar de África Oriental, se entretenía golpeando dos piedras entre sí. Al hacerlo, una de ellas se fracturó, exponiendo bordes muy filosos. Así fue como comprobó que con esa piedra filosa podía cortar fácilmente rama de árboles. También comprobó que con este tipo de piedras fracturadas podían cortar alimentos, cazar más fácilmente los animales de los que se alimentaban y defenderse de aquellos que les resultaban peligrosos. Quienes hicieron este descubrimiento de cómo fabricar piedras filosas fueron desarrollando con el tiempo hachas, flechas, lanzas, cuchillos. Y los especialistas que estudiaron la prehistoria de la humanidad, o sea, lo que ocurrió antes de los documentos escritos, encontraron un adecuado al dividirla en 3 edades. La primera fue, bueno, ahí vemos unas imágenes representativas de los materiales, la tecnología y la humanidad. Primeramente comenzó la edad de piedra, donde las técnicas de elaboración de herramientas de piedra se volvieron más complejas. Las herramientas le permitieron al hombre el trabajo del cuero, el hueso, la madera, con lo que pudo mejorar sustancialmente su calidad de vida. Luego de la tecnología de la piedra, otro avance tecnológico que realizó el hombre hace unos 200.000 años fue el encendido del fuego. Esto le permitió ahuyentar animales salvajes, iluminarse en la oscuridad. También debe destacarse como avance tecnológico muy importante el desarrollo de la alfarería. Esta tecnología le permitió fabricar recipientes para conservar alimentos y protegerlos. Luego sigue la edad de cobre, donde el hombre primitivo observó que, asegurando una corriente forzada de aire sobre carbón encendido, podía aumentar la temperatura de sus hornos de alfarería. Si alguna de las piedras coloreadas que usaba para decorar la alfarería era un mineral de cobre en contacto con el carbón incandescente, el mineral se reduciría a cobre metálico y se fundiría. Había descubierto una forma de producir un nuevo material, el cobre metálico. Comprobó que este material se podía deformar golpeándolo con una piedra y con el mismo se podían fabricar diferentes objetos. Aprendió también que si se reunían muchos de esos glóbulos metálicos y se los fundía juntos, se podían fabricar piezas de mayor tamaño, tales como hachas, espadas, puntas de flecha. No eran tan filosas como las de piedra, pero tenían la ventaja de ser mucho menos frágiles, y se las podía fabricar de mayor tamaño que las piedras, dar muchas formas diferentes que con el material conocido no podía. Los que adquirieron esta tecnología pronto se encontraron en gran ventaja respecto a aquellos que no la poseían. Después le siguió la edad de hierro, eh, y nos hacemos una pregunta: ¿por qué se tardó 2000 años para ingresar a la edad de hierro? La explicación debe buscarse en las temperaturas que podían alcanzar estos hornos y las que necesitaban para fundir el hierro. El cobre funde a 1083 grados y se agrega estaño o arsénico. La temperatura necesaria para fundir la aleación puede bajar, según los casos, unos 50 a 100 grados. Para fundir hierro se necesita una temperatura de 1535 grados centígrados. Esta temperatura era inalcanzable con hornos. Lo cierto es que el hierro fundido no se llegó a conocer en Europa hasta el siglo XIV, después de Cristo. Y esto fue gracias a que se construyeran grandes hornos con importante inyección de aire. Con toda seguridad, el mineral de hierro se reducía a metal y quedaba en forma de esponja con sus poros llenos de escoria. Probablemente esta esponja era observada como un residuo indeseable. Lo que el hombre aprendió entre 1000 y 1500 años antes de Cristo fue cómo trabajar con este residuo en apariencia inservible. Lo que aprendió el hombre hace 3000 o 3000 años fue que si golpeaba reiteradamente este compuesto raro, cuando todavía estaba muy caliente, la escoria salía de los poros y el compuesto se compactaba en una pieza metálica sólida.
Ese nuevo metal, el hierro, era mucho más duro que el bronce. El secreto estaba en que había que trabajarlo muy caliente. Golpeando en caliente se podía soldar pedazos de ese metal entre sí para formar piezas de mayor tamaño. Cuando con los años se pudo fundir el hierro, este material comenzó a desplazar también a la piedra, en estructuras tales como eh, lo veíamos en las imágenes de la punta. Además, como resultado del amplio uso del hierro, forjado y fundido, aparecen impensables equipos y máquinas de vapor. Y el que se produce mundialmente es el hierro. Martín. Luego sigue la edad contemporánea, que está dividida en tres distintos materiales. Uno de ellos es el aluminio. En épocas recientes, un metal que influyó mucho en las actividades del hombre fue el aluminio. Pese a que los minerales de aluminio son muy abundantes en la corteza terrestre, es muy difícil la separación del metal. Como resultado, el aluminio en esa época era más caro que el oro. La situación del aluminio cambió totalmente en 1886, cuando en forma independiente un americano y un francés desarrollaron un método de producción de aluminio basado en la electrólisis de sales fundidas. Este método, que aún se utiliza, permitió producir aluminio en forma mucho más económica y lo transformó en el metal que vemos diariamente en una multitud de aplicaciones. El hecho de ser un metal resistente mecánicamente y además liviano lo hizo muy atractivo para la industria aeronáutica. Más tarde permitió la construcción de los aviones comerciales que estamos acostumbrados a ver en la actualidad. El uso del aluminio hizo posible que el transporte aéreo se convierta en un recurso accesible a la mayoría de las personas. Otro es el titanio. Ocupa el noveno lugar en abundancia en la corteza terrestre, el cuarto metal más abundante después del aluminio, el hierro y el magnesio. El titanio tiene la particularidad de ser tan duro como el acero, pero es un 45% más liviano que este. Pesa un 60% más que el aluminio, pero lo duplica en cuanto a resistencia mecánica. Otra propiedad muy atractiva es su elevada resistencia a la corrosión. Resiste a la corrosión en medios tan agresivos que ningún otro metal, con excepción del platino, podría ser usado. Por ahora el único problema que presenta el titanio es que el método de fabricación es todavía muy caro. La muy ventajosa relación entre bajo peso y alta resistencia mecánica del titanio permitió el desarrollo de toda la tecnología aeroespacial, pero además encuentra muchas aplicaciones. En la industria aeronáutica, debido a las propiedades de bajo peso, alta resistencia mecánica y alto punto de fusión, el titanio se está usando cada vez más en los aviones comerciales modernos. En los implantes, se ha comprobado que el titanio no es tóxico en el cuerpo humano y tampoco aparecen reacciones de rechazo. Por esto se lo utiliza en implantes principalmente para reparar fracturas de huesos. Y en la odontología, el titanio demostró tener otra propiedad de mucho interés que actualmente se aplica en odontología. Pasa, Juan. Bueno, ahí tenemos imágenes representativas del aluminio y del titanio. Bueno, después siguen los materiales no metálicos, que están divididos en porcelana, en válvulas y en polímeros, perdón. La porcelana en sí es un material que ha encontrado muchas aplicaciones en la vida diaria. Además de los objetos decorativos, la porcelana tiene la propiedad de ser un excelente aislador eléctrico, de modo que ha encontrado aplicación como aislador de alto voltaje. Los otros usos de la porcelana son múltiples y van desde coronas de dientes de odontología hasta aplicaciones en arquitectura. Otros son las válvulas. Un componente fundamental de las radios eran las válvulas termoiónicas o tubos de vacío. Estas válvulas eran una derivación de la lámpara eléctrica inventada por Edison. Los físicos descubrieron que agregándole otros electrodos podían hacer que esas válvulas amplificaran señales muy débiles, y esto llevó al desarrollo de la radio. Se descubrió también que estos tubos de vacío podían usarse para procesar información, y así es como se construyen las primeras computadoras. Y los últimos son los polímeros. El hombre estuvo experimentando durante mucho tiempo con polímeros que encontraba en la naturaleza, a fin de hacerlos más útiles. Es así como trabajando con el caucho se descubrió la vulcanización de la goma. Experimentando con otro polímero natural, la celulosa, se desarrolló el celuloide. En 1939 se introdujo con extraordinario éxito una fibra sintética que se denominó nylon.
en reemplazo de la seda. En 1938, un químico de la empresa DuPont observó que un tubo que estaba lleno de un gas inerte, al abrir la llave parecía como si estuviese vacío. Cortó el tubo de metal al medio y encontró que dentro del mismo se había formado un sólido blanco. Este sólido era muy resistente a la acción de agentes químicos muy agresivos y presentaba un muy bajo coeficiente de fricción, al que conocemos familiarmente como teflón. Sería un gran error suponer que queda poco por hacer en el área de los materiales. Un buen ejemplo de que quedan muchos temas por investigar lo tenemos en el caso del vidrio. El mismo era conocido en la antigüedad como material de adorno. Recién hace 2000 años se descubrió la técnica de soplado de vidrio fundido. Con la misma comienzan a producirse botellas de vidrio, vidrios de ventana y utensilios de uso diario. Posteriormente se llega a la fabricación del vidrio plano. Se desarrolla el vidrio para usos en ópticas, así como vidrios resistentes a cambios de temperaturas aptos para usos culinarios, entre otros. Listo. Ahí tenemos imágenes ilustrativas de la porcelana, de las válvulas y de los polímeros. Bueno, y por último, la conclusión que sacamos con mi compañera, que a través de los años, bueno, el hombre fue descubriendo mediante distintas experiencias nuevas formas de la utilización de materiales extraídos de la naturaleza. Y al paso de las edades podemos observar cómo se fue desarrollando y progresando la composición de los materiales, su impacto en la sociedad y las nuevas formas de construcción, beneficios y demás. ¿Listo? Bueno, profe, eso sería todo nuestro trabajo. Sí, hasta acá llegamos. Gracias. Nos vemos.